Uy, qué terrible. Hemos perdido media hora. Compañeros, lo siento, no sé cuál ha sido el problema. Bueno, pero espero que se conecten todos. Tú les habilitas, ¿no, José Manuel? Buenas tardes, Rick. Sí, yo lo estoy habilitando, ya son 29 hasta ahora. Ok, ok. Algo ha pasado, no sé. Veremos de solucionar más adelante para no tener más problemas de este tipo. A ver, esperemos que unos minutitos que se conecten todos, ¿no? Ya con la parte de organización de las bibliotecas, ¿no? ¿Cómo organizamos una biblioteca? Entonces, hemos dicho que lo primero que hay que hacer es planificar, ¿no? Hay que planificar porque es muy importante. Si no planificamos, trabajamos a la deriva. Entonces, el primer paso, no solamente en el caso de las bibliotecas, en cualquier unidad de información, en cualquier institución, empresa, lo primero es planificar. Entonces, no se olviden de eso, la planificación. Luego, hemos mencionado que en las instituciones, como parte de la planificación, se elabora lo que se llama un POA, el Plan Operativo Anual. Los POAs no son uniformes en las instituciones, ¿no? Cada institución, dependiendo de las políticas, si son instituciones gubernamentales o si son instituciones privadas, hay algunas diferencias. O hay un bebé que está llorando o hablando por ahí, hay que cerrar ese micrófono, por favor. Entonces, el POA es un documento institucional en el que se establecen los objetivos que se quieren lograr y cómo se pretenden lograr durante una gestión, es decir, durante un año. Y el esquema básico de un POA es el que tienen en pantalla. Un POA tiene objetivos, se plantean las actividades, se describen las actividades que se van a realizar durante la gestión, las metas que siempre son, habíamos dicho, medibles, ¿no? Ahí tenemos que mencionar siempre las cantidades. Por ejemplo, como actividad, acá podemos tener elaboración de un manual, digamos, ¿no? Elaboración de un manual o elaboración de una guía. Entonces, la meta, ¿aquí qué sería? La guía concluida, ¿no? O sea, una guía elaborada y difundida, digamos, ¿no? Pero siempre es medible. El cronograma, ¿en qué fechas vamos a elaborar durante la gestión? Dicen, perdón Perdón, que le dice. corte, no se le ve la pantalla, no ha compartido las diapositivas. No he compartido. Ay, espérenme un rato. A ver, ahora sí, ahora sí. ¿Por qué no hablan pues más antes? Bueno, a ver, vamos a ver. Ahí está, estamos viendo. Sí, estábamos explicando entonces el POA, ¿verdad? Tenemos aquí un ejemplo de un POA. Decíamos que tiene objetivos, que tiene... Un rato voy a bajar esto, por favor, espérenme un rato. Que tenemos aquí actividades, tenemos metas, tenemos el cronograma y los medios de verificación. Es decir, las autoridades, por ejemplo, los directores, las MAE, las máximas autoridades, en algún momento pueden solicitar
evidenciar si se está realizando, si se está ejecutando el POA. Entonces, aquí tenemos que notar cómo van a verificar ellos, ¿no? Cómo verificamos realmente si estamos cumpliendo con las actividades. En este caso, habíamos anotado bases de datos. Claro, ingresando a la base de datos, ellos pueden verificar si realmente se han clasificado, se han registrado estos 200 libros. Luego anotamos a los responsables, ¿verdad? Bien, la planificación es importante y luego ya empezamos en una biblioteca con los procesos técnicos. Y el primer paso, hemos mencionado, es el registro de ingreso y el inventario que hay que hacer, ¿verdad? Es muy importante recibir el material bibliográfico mediante un inventario para no tener problemas más adelante. Luego se hace la selección y la adquisición, esto también lo hemos explicado. Se hace la preparación física. Esto es ver si el libro está completo en cuanto a páginas, impresión, otros detalles, pero también es realizar el trabajo del sellado de los libros, ¿no? Aplicar el sello de registro y el sello de propiedad, que más adelante vamos a ver también de pasada los modelos que hemos presentado. Luego viene la clasificación. Hemos explicado ya que es una parte muy importante de la organización de una biblioteca, la clasificación, porque nos va a permitir este proceso organizar nuestros libros de una manera adecuada en la estantería. Y sobre este tema justamente vamos a hablar en esta clase más adelante. Hemos hablado de la catalogación también, que en la actualidad existen dos reglas, las reglas de catalogación angloamericanas y las RDA, que están aplicándose en distintas bibliotecas. Las RDA son las más adelantadas, las que ya están en realidad reemplazando a las reglas de catalogación angloamericanas. De este tema también hablaremos con más detalle en las siguientes clases. Les mostré también un modelo de inventario que ustedes pueden hacer, que pueden elaborar en una hoja Excel. Ahí están todos los datos que hemos explicado. En cuanto a la selección y adquisición, muy importante, dijimos que es tomar en cuenta en la selección el tipo de biblioteca, las políticas institucionales y las necesidades de información de los usuarios. Es decir, qué información requieren los usuarios, ¿no? Y esto está vinculado, obviamente, al tipo de biblioteca, ¿no? Si es una biblioteca especializada, dependerá de qué especialidad. Luego, la adquisición, que tenemos tres formas tradicionales en la adquisición, que es la compra, la donación y el intercambio, ¿verdad? Ahí están los sellos que hemos dado como modelos. Pueden ser diferentes, es decir, en cuanto al tipo de letra, obviamente van a manejar el logo de su institución, pero los datos que tiene el sello de registro, estos son los datos básicos que debería tener un sello de registro. Y el sello de propiedad, este sello de propiedad que se aplica en las páginas, en diferentes páginas de un libro, al principio de un capítulo, pero no puede ser aplicado sobre partes escritas de un libro, ¿verdad? No tiene que dificultar la lectura del libro. Bien. Eso vimos la anterior clase. Ahora nos vamos a concentrar en lo que es la clasificación. A ver, ¿para qué clasificamos? ¿Cuál es la finalidad de la clasificación? Básicamente es la organización de los libros. O sea, nosotros en la biblioteca necesitamos organizar nuestros libros. ¿Cómo los vamos a organizar? Los vamos a organizar de acuerdo a alguna categoría, ¿verdad?
Seguramente en sus bibliotecas particulares, los libros que ustedes tienen en casa, para ordenarlos deben aplicar algún criterio de organización. Muchas veces, dependiendo de los estantes también o de los libreros, los ordenan de acuerdo al tamaño. Puede ser. O puede ser también de acuerdo a temas, pero muy pocos seguramente aplican algún sistema de clasificación, porque los sistemas de clasificación han sido diseñados para bibliotecas que ofrecen servicios al público de un principio. ¿Recuerden ustedes el periodo de Otlet, principios del siglo XX, fines del siglo XIX? Ellos, Otlet ya tenía la idea junto a La Fontaine de elaborar un repertorio bibliográfico. Ellos querían hacer un listado de todas las obras a nivel mundial, o sea, todo lo que se ha escrito en el mundo hasta ese momento. Y para ello, tenían que tener también algunos sistemas de organización de los libros, algunos sistemas incluso para codificar la producción bibliográfica hasta ese momento. Entonces, ellos ya van pensando en algunas formas de organizar los libros. Pero ¿quién presenta en principio uno de los sistemas, digamos, más grandes de organización, los más importantes que hasta la fecha, uno de los sistemas que se va aplicando hasta la fecha, es el Melville Dewey? Ustedes ya han escuchado hablar de Dewey, hemos hablado. Él es el que diseña uno de los más grandes sistemas de clasificación, y lo hace el año 1876, ¿no? Que aparece este primer sistema de clasificación Dewey, que lo vamos a ver también enseguida. Ahora, hay otros sistemas, lo vamos a ver con detenimiento, con un poco de detenimiento, el sistema Dewey, porque es el sistema que más se utiliza en nuestro país y en países de América Latina. Pero también se han desarrollado otros sistemas, como la clasificación de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Es un sistema que ha sido utilizado especialmente en esta biblioteca. Ustedes saben que hemos comentado también que esta biblioteca es la más grande del mundo. Entonces ellos desarrollaron el año 1900 su propio sistema de clasificación. Hay otro sistema también de clasificación que se llama Bliss. Como se darán cuenta, casi siempre espérenme un momentito, por favor, voy a apagar esto. Lo siento mucho. Entonces, les decía que si se dan cuenta, los sistemas de clasificación casi siempre llevan los nombres de los creadores, ¿no? En este caso, clasificación bibliográfica de Bliss, que ha sido creado por Henry Bliss el año 1929. Luego tenemos la clasificación facetada de Ranganathan, ¿no? Es un famoso bibliotecario hindú que también desarrolló un sistema de clasificación. Y también el sistema decimal universal del que les hablaba en un principio, que desarrolló Otlet junto a La Fontaine. No vamos a desarrollar, no nos interesa mucho desarrollar estos sistemas, seguramente lo van a ver ya en la materia de clasificación, porque son sistemas que no se aplican prácticamente en nuestro medio, pero sí el que se aplica en muchas bibliotecas, reitero, es el sistema de clasificación Dewey. Entonces lo vamos a ver un poco más en detalle. Este sistema de clasificación Dewey, según esta organización mundial,
que es la OCLC, es el sistema de clasificación más utilizado en todo el mundo. Ahora, cuando les digo OCLC, ¿qué es OCLC? Es una organización cooperativa mundial con miles de bibliotecas miembro en más de 100 países. ¿No? Es una organización que aglutina a bibliotecas y que tienen un catálogo en línea, que también les voy a mostrar en una imagen de esa página y que ustedes pueden visitar, ¿no? Es importante que conozcan un poco cómo realizan estas organizaciones el trabajo de sistematización en el mundo y cómo aglutinan a diferentes bibliotecas, ¿no? Ahora, esta organización dispone el WorldCat, que es un catálogo en línea de acceso público. Ustedes, si ingresan a esta página, ingresan a este catálogo en línea, van a poder identificar libros de todas las materias y de todos los países del mundo también. Es obvio que Bolivia también está en este catálogo. Ahora, ¿cómo se participa o cómo uno llega a formar parte de esta organización? En su página tiene una serie de requisitos y quienes forman parte de esta organización tienen acceso a una serie de servicios, ¿no? En nuestro país me parece que participan de esta organización, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de la Universidad Católica también, me parece que está. Bueno, hay varias bibliotecas, ¿no? Ustedes, reitero, si ingresan a esa página van a poder informarse sobre qué bibliotecas están, cuántas bibliotecas, pero también consultar la amplia bibliografía que está registrada en esta base de datos. Ahora, para participar, les decía, hay que cumplir una serie de requisitos. ¿Y por qué les estoy hablando de esta organización? Porque ellos son los patrocinadores actualmente de la clasificación decimal Dewey. Ellos tienen la clasificación Dewey en formato electrónico. Más adelante les voy a mostrar. Pero entonces, como verán, este sistema es bastante utilizado en la actualidad. Entre los requisitos que he estado investigando para acceder a esta organización, ahí les puse en pantalla el monto económico que tienen que pagar las bibliotecas. Ahora, estos montos son anuales, ¿no? Son anuales los que pagan las instituciones. Ahí está. Y esto de acuerdo a la cantidad de monografías que tiene cada unidad de información. Si tienen menos de 50.000 monografías, el costo es ahí está, ¿no? 369 euros. Esto les sirve como información para que ustedes puedan también investigar un poco más, pero además conocer que hay organizaciones internacionales que están trabajando ya en catálogos en línea y que están utilizando el sistema TUI para la organización de sus libros. Les decía que existe una versión electrónica del sistema de clasificación DUI y la página donde pueden encontrar y acceder es esta, ¿no? Ahora, claro que sí, esto es por suscripción, no es gratuito, por eso yo también les puse ahí en pantalla porque yo en este momento no estoy suscrito porque obviamente quienes están suscritos son quienes trabajan en bibliotecas, ¿no? Ahora, sobre todo, cuando hablamos de estos grandes sistemas de clasificación, hay que pensar en bibliotecas grandes, en bibliotecas generales, en bibliotecas públicas, en bibliotecas universitarias también que ofrecen servicios a una gran cantidad de usuarios. Les comentaba, el DUI utilizan como ejemplo, les doy la biblioteca de la Universidad Católica, pero también en la UMSA se utiliza el DUI.
la biblioteca municipal, la biblioteca nacional. Entonces son bibliotecas grandes que utilizan estos sistemas, porque en unidades especializadas pequeñas, una biblioteca especializada, por decirles, en ciencia, tecnología, una biblioteca especializada en, incluso en arquitectura, si son bibliotecas pequeñas, trabajan por lo general con sistemas más pequeños. ¿Por qué? Porque también su temática es especializada. Y si bien el DUI abarca todo el conocimiento, no se justifica la inversión de mucho tiempo, digamos, para la clasificación de pequeñas colecciones, porque esto se puede hacer utilizando un tesauro, ¿no? Los tesauros también nos permiten de alguna manera organizar los libros porque también llevan un número. Pero, reitero, esto en bibliotecas muy pequeñas. En bibliotecas grandes sí está plenamente justificado el uso del DUI. Está bien. Ahora, otra cosa que hay que tomar en cuenta también cuando hablamos de sistemas de clasificación, y por qué digo en bibliotecas grandes, es importante la organización de los libros en una biblioteca. Obviamente que sí, ¿no? Por eso también nosotros nos estamos formando en la parte técnica, tenemos que aprender a organizar, a clasificar, a catalogar. En las bibliotecas grandes es el caso de la biblioteca municipal, bueno, grande para nuestro país, ¿verdad? Y para nuestra ciudad. En la biblioteca municipal hay un departamento de catalogación, diré un departamento de procesos técnicos, y dentro de este departamento hay dos áreas, ¿no? El área de clasificación y el área de catalogación. Y el personal de este departamento de procesos técnicos se encarga exclusivamente de la clasificación y la catalogación de los libros. Es decir, la institución paga a un profesional especializado en clasificación, paga a un personal especializado en catalogación, porque puede hacerlo. Es una biblioteca grande. Pero en una biblioteca de un ministerio, en la biblioteca del Ministerio de Economía, por decirles, la biblioteca de cualquier otro ministerio de medio ambiente, ¿ustedes creen que la institución dispone de recursos para pagar a una persona que se encargue solamente de la clasificación de libros o la catalogación de libros? No. Entonces, difícil, ¿no? A lo mucho, si utilizan el sistema decimal Dewey, seguramente van a aplicar los sumarios que tiene el Dewey, tiene 3 sumarios. Los 3 primeros sumarios, que enseguida vamos a hablar de los sumarios. Seguramente aplicarán los sumarios, pero no van a poder realizar una clasificación totalmente exhaustiva porque el bibliotecario no solamente en estas instituciones se ocupan pues de la clasificación o catalogación, es apenas una parte del trabajo. Tienen que hacer extensión bibliotecaria, ¿no? Tienen que realizar una serie de actividades, tienen que participar en reuniones, tienen que habilitar espacios para fomentar, por ejemplo, la lectura, o hacer algunas actividades de motivación para los funcionarios de una institución, actividades para motivar la lectura, pero también algunas actividades relacionadas con la difusión, elaborar algunos trípticos, incluso colaborar en la publicación de algunos libros. En fin, hay muchas actividades y la clasificación y catalogación son apenas algunas de las actividades que tiene. Eso siempre hay que tener en cuenta. Bueno, les recomiendo que visiten, por favor, esta página para tener más detalles sobre lo que les estoy hablando. Ahora bien, ya hemos dado un marco general de lo que es el sistema de clasificación, DUI.
Ahora vamos a ver específicamente de qué se trata este sistema en la práctica. Este sistema, como ven en pantalla, tiene 10 clases principales, es decir, 10 categorías principales. El 000, generalidades; 100, filosofía y psicología; 200, religión; 300, ciencias sociales; 400, lenguas; 500, ciencias naturales y matemáticas; 600, tecnología, ciencias aplicadas; 700, artes, bellas artes, artes decorativas y recreativas; 800, literatura y retórica; y 900, geografía e historia. Si nosotros tenemos un libro sobre filosofía, por decirles introducción a la filosofía, bien nos puede servir el número 100 para clasificar este libro. Acá está, les tengo algunos ejemplos. Este libro, Introducción a la Filosofía, de Julián Marías. De acuerdo a estas 10 clases principales que les he comentado, se puede clasificar tranquilamente, ¿no? El número le corresponde al número 100, porque en el sistema de clasificación el número 100 está asignado a obras referentes a filosofía y psicología. ¿Se dan cuenta? Este número 100, ustedes le asignan a este libro y su ubicación en el estante va a estar dentro del número 100. O sea, más adelante vamos a ver la asignatura topográfica que ya conocen ustedes en el preuniversitario, hemos visto, ¿no? En el prefacultativo hemos visto cómo se clasifica, pero para recordarles, refrescarles la memoria. Todos los libros de filosofía llevarán el número 100, pero obviamente los libros de introducción, los libros generales sobre filosofía, si tratan de temas específicos, temas especializados, dentro de la filosofía, por ejemplo, si es axiología, ética o algún otro tema de especialidad, seguramente necesitamos las otras tablas, ¿no? O los otros sumarios. Aquí solamente les he presentado las 10 principales clases. Y estas 10 principales clases nos sirven para, nos podrían servir para clasificar estos libros que les pongo en pantalla. El 100 será para introducción a la filosofía, ¿sí? Introducción a las ciencias sociales. 300, aquí estas ciencias sociales. Entonces, si le asignamos el número 300, está bien, ¿verdad? Con 300 ya podemos clasificar, aplicando el sistema de clasificación de Dewey. Si es un libro general sobre historia, lo mismo, que un libro de introducción a la historia. Y el número 900. Quiero que tomen en cuenta que les estoy dando un ejemplo de la aplicación de la asignatura o de la notación del sistema de clasificación Dewey. Aquí en pantalla, considerando que no podemos en este momento nosotros acceder directamente, físicamente a los libros, porque lo que se hace, ya cuando ustedes tienen un libro, no leen solamente la cubierta o la tapa y el título, sino tienen que ver el contenido de los libros. Muchas veces el título del libro no necesariamente representa estrictamente el contenido de un libro. Es necesario ver un poco el sumario, el índice, de qué trata el libro, ¿no? Nosotros estamos asumiendo, en este caso, para estos ejemplos que estamos dando, que realmente estos libros se refieren a estos títulos que tienen, ¿verdad? Bien, entonces, les decía, introducción a la historia, aquí tenemos el número 900. Otro libro, introducción a la literatura, 800. ¿Por qué? Porque en las 10 clases principales
que nos consigna el CDD, el 800, se utiliza el 800 para los libros de literatura y retórica. Entonces, este número 800 sí nos sirve para clasificar este libro de introducción a la literatura. El número 000, esto es un poco discutible, pero nos estamos imaginando que de alguna manera queremos organizar nuestros libros utilizando básicamente el sistema de... Nos puede servir este 000 porque el 00 está para generalidades, ¿no? Y acá lo que les presento en pantalla es una imagen de la enciclopedia británica. Y una enciclopedia aborda todos los temas del conocimiento humano. Entonces sí, podríamos clasificar bajo el número 000, ¿verdad? Y finalmente, otro ejemplo que les puse aquí es un libro de religión que dentro del sistema Dewey puede ser clasificado con el número 200. Por eso puse aquí 200, religión. Entonces, ahí tienen algunos ejemplos de cómo se puede clasificar utilizando estas 10 clases principales. Son ejemplos muy, pero muy, muy básicos. Esto es con el fin de que ustedes entiendan cómo se aplican los números, las notaciones del sistema de clasificación a los libros. Luego tenemos ya las 100 divisiones. Si se dan cuenta, a ver, voy a ir atrás. Aquí tenemos un grupo de 10, ¿verdad? De 10 categorías temáticas. Luego, más adelante acá van a ver, tenemos otros grupos, pero siempre están de 10 en 10. Por eso, el sistema de clasificación Dewey se llama sistema decimal. No es porque utilice decimales ni nada de eso, sino porque categoriza el conocimiento humano agrupando de 10 en 10, de 10 en 10. Generalidades. Acá vemos generalidades. Se divide en 10. Aquí tenemos filosofía, que era el 100 en la anterior tabla, o en el anterior sumario. 100 filosofía. Este número 100, si ven ustedes acá, ya tiene una subdivisión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Verdad? Es lo que les decía. El 100 es filosofía, pero dentro de filosofía hay temas específicos. Entonces tenemos el 110, metafísica. 120, conocimiento, causa, fin, hombre. Por ejemplo, un libro sobre teoría del conocimiento o gnoseología, seguramente lo clasificaremos, no seguramente, ¿no? Sino tenemos que clasificarlo con el número 120. 130, aquí tenemos parapsicología, ocultismo. El 150 es parapsicología. Aquí está, psicología. 160, lógica. 170, ética. Y así, cada grupo temático, si ustedes se fijan, tiene sus subdivisiones y todos están de 10 en 10. Aquí ciencias sociales. Tenemos estadística, ciencia política, economía, derecho, administración. Y cada uno de estos números, de estos códigos, igual se van subdividiendo de 10 en 10. Y luego también hay tablas auxiliares para hacer combinaciones. Eso vamos a explicar un poquito más. Ya les digo, estamos en una materia de introducción, no necesitamos entrar en detalles porque nos perderíamos, nos llevaría
todo un semestre para ver solamente el sistema de clasificación, porque es así, en un semestre van a llevar esta materia y van a aprender a clasificar ya en detalle. Pero sí es importante que ustedes tengan un panorama general, una visión general de lo que significa un sistema de clasificación y cómo se utiliza. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, aquí tienen ustedes todas las subdivisiones, las 100 divisiones del sistema de clasificación DEWI que pueden utilizar para clasificar libros. Alguna vez les comenté que hicimos hace mucho tiempo un trabajo de organización de una biblioteca del representante cultural de Alemania. Me tocó organizar, me invitaron en realidad a organizar esa biblioteca hace bastantes años. Y organizamos su biblioteca utilizando solamente estas 100 divisiones. Y nos salió bien el trabajo. Claro, era una biblioteca pequeña, ¿no? De alrededor de 1.300, 1.500 libros. Pero sí nos sirvió esta tabla para clasificar. Suficiente con esto. Estoy hablando de bibliotecas pequeñas. Para bibliotecas grandes tienen que utilizar todo el sistema de clasificación. Pero en este caso sí, sirvió para la organización de esa biblioteca y quedó bien organizada. Claro que este número 300, este número 310, este número 320, todos estos códigos, toda esta notación del sistema, no va solo en el momento ya de asignar una notación completa, una asignatura completa a cada libro. Lo que nosotros tenemos que hacer, además de clasificar los libros, de asignar uno de estos números, nosotros tenemos además que identificar la asignatura librística, que deben recordar, hemos visto también en el prefacultativo, la asignatura librística y la asignatura complementaria. Entonces, esos 3 datos van a hacer que cada libro tenga una identificación numérica codificada que no se repite y que sirve para ordenar los libros en estantería. Esto de la asignatura topográfica, estos otros elementos, la asignatura librística y la complementaria, lo vamos a ver más adelante. En este momento quiero que se concentren un poco en esta parte de la clasificación. Entonces, les voy a pedir que hagan un trabajo para la próxima clase, porque si les puedo seguir hablando en este momento sobre el sistema de clasificación, reitero, lamentablemente no estamos en una clase presencial porque en este momento trabajaríamos, ya les hubiera pedido que traigan algunos libros para poder trabajar en el curso, en el aula, trabajando con estos sumarios, aplicando esta parte del sistema de clasificación DEWI, pero no vale mucho seguir explicando, sino que practiquen un poco. Entonces, lo que les voy a pedir a ustedes, ahí tienen la otra parte, hasta el 900. Aquí les he compilado las 100 divisiones, pero también les voy a enviar enseguida en PDF, les voy a enviar los 3 sumarios, ¿ya? Los 3 sumarios. La clase, división y sección. O sea, además de estas 100 divisiones, la parte que se denomina sección, es decir, la parte más detallada de la subdivisión de estas categorías, que es mucho más amplio. Entonces, tomando como base estos 3 sumarios, ustedes van a clasificar, cada uno de ustedes, unos 20 libros para la próxima clase. No para la próxima clase, sino me los van a enviar en cuanto lo tengan listo en PDF, me lo van a enviar. Los detalles les vamos a dar enseguida y les vamos a enviar también estos 3 sumarios en PDF. Para la próxima clase
yo les voy a preparar también otras diapositivas referente a las tablas auxiliares, para información general, para mostrarles cómo se utilizan las tablas auxiliares. Pero previamente yo necesito que ustedes practiquen con estos 3 sumarios. Por eso es que tienen que hacer esta práctica. No vale ya explicar más teóricamente, sino hay que practicar. Entonces, en forma conjunta con José Manuel, vamos a prepararles un formatito que les vamos a enviar enseguida, cómo tienen que hacer este trabajo. Pero ¿qué va a incluir? Van a identificar libros en Internet, el autor, el título, y le van a asignar uno de estos números de clasificación, pero tomando en cuenta los 3 sumarios que les vamos a enviar en PDF enseguida. Y eso lo van a trabajar en PDF también y me lo envían. Esto tienen que enviármelo máximo. Lo que pasa es que yo siempre estoy pensando en la próxima clase y todavía no me convenzo de que estamos en clases virtuales. Entonces, no puede ser para la próxima clase, sino ya tienen que enviarme el próximo viernes. ¿Qué fecha es? ¿Alguien me puede decir qué fecha es el próximo viernes?